Cecilia González ha escrito un libro que se llama Narcosur. Ella se encuentra en la Argentina hace 12 años, es mexicana y conoce el accionar de las bandas de narcotraficantes, y por eso le hemos invitado, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que ha tomado Estado Público, la detención de Chapo Guzmán, el hombre más buscado del mundo después de Bin Laden, por lo cual Estados Unidos pedía $5 millones de recompensa para dar con su paradero. En el caso de México, $2.300.000. Pero vemos también el accionar de la banda de narcotraficantes en nuestro país. ¿Por qué la Argentina? Cecilia, bienvenida, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. En realidad, la pregunta me parece que tendría que ser, ¿por qué la Argentina no? Claro. Porque en realidad los cárteles mexicanos se han expandido. Tan solo el cártel de Sinaloa, por ejemplo, tiene detectadas células en por lo menos 54 países. O sea, va desde Asia, África, por ejemplo, países que uno no pensaría que pudieran tener penetración. Y bueno, y esto es América Latina, ¿no? Además, además Argentina tiene porosidad en las fronteras, en cuestión de lavado de dinero. Ahora, en los últimos años cambió también el tema de los cárteles de la droga en la propia Colombia, ¿verdad? Antes había, en la década del 80, por allí dos carteles poderosísimos, muy poderosos, sí. De allí la novela de el patrón del mal, el de Cali, claro, y el de Medellín, eran los dos grandes carteles. Pero ahora, según me han dicho, también se disgregó eso y hay muchos pequeños carteles o distribuidores de drogas que no son tan poderosos, pero sí son más cuantiosos, ¿verdad? Claro, sí, lo que pasó en Colombia fue que a raíz de la desaparición del cartel de Cali y de Medellín se atomizaron, pero es lo que suele ocurrir. Por ejemplo, ahora con la detención del Chapo Guzmán, una de las probabilidades es que el cartel de Sinaloa se divida en muchos grupitos, o sea, es como algo que no termina, como que se multiplica, claro. Que una prueba es Colombia. Sí. ¿Cómo llegaron a la Argentina? Porque, digamos, vos decís, en realidad es porque no, ¿no? Yo digo porque sí, o sea, entre los países, digamos, que digamos, en cuanto a efecto multiplicador que han tenido las bandas narcotraficantes, sobre todo los mexicanos, ¿no? Que además también han tenido una gran penetración en cuanto a la sociedad civil toda, causando también víctimas fatales entre la propia sociedad civil. ¿Cuáles son, digamos, los elementos, ¿no?, que permiten la proliferación, por ejemplo, en nuestro país? O opcionar. Sí, claro. En los dos casos probados en los que la justicia pudo comprobar que había habido cárteles mexicanos acá, uno fue en 1997 con la llegada del cártel de Juárez. Claro. Vinieron a lavar dinero. En esa época había muchas presiones del gobierno, sobre todo de Estados Unidos, para que Argentina reforzara sus controles en materia de lavado de dinero. Y esta fue una prueba de que había un mercado atractivo a nivel bancarizado como para que vinieran los narcotraficantes, que a eso vinieron. Y 10 años después lo que pasó fue que había un descontrol en la venta de efedrina, que es una materia prima ansiada por los narcotraficantes para elaborar metanfetaminas, que son las nuevas drogas de diseño, las más fáciles, las más rentables. Y bueno, era como una invitación, digamos, porque aquí circulaba la efedrina sin mayor control, ¿no? Aquí lo que hemos notado en la República Argentina y concretamente en las grandes ciudades, meto también a Rosario, que está pasando, como bien sabemos, Belén, una situación violenta desde los últimos tiempos, criminal en sus calles. Aquí en Buenos Aires han matado gente a plena luz del día en un estacionamiento de un shopping, frente al domicilio. La calle Marcelo Talvear y Talcahuano, un colombiano, cuando bajaron de una moto y dispararon. Bueno, la Avenida Libertador la semana pasada en los bosques de Palermo, a esta persona que estaba andando en bicicleta con su pareja. ¿Esto, digamos, es un sello claro de los carteles colombianos? En realidad son como, las ejecuciones a plena luz del día son un sello de las mafias, te diría hasta los italianos, porque son mensajes muy claros de no importa dónde estés, a dónde te escondas, así sea a plena luz del día, así haya otras víctimas posibles. En lo del Unicenter no fue una tragedia de casualidad, más mayor, obviamente es una tragedia que hayan matado a dos ciudadanos colombianos, pero un centro comercial repleto de gente, o sea, son mensajes muy poderosos. Sí, son mensajes poderosos para con el resto, ¿no? En el caso de Chapo Guzmán, que decía anteriormente, ¿no es cierto?, de $5 millones que pedía los Estados Unidos, hay que tener en cuenta también esa zona caliente como frontera entre los Estados Unidos y México, ¿no?, que es la penetración, teniendo en cuenta el consumo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de consumo, no es un país productor, con lo cual ellos saben muy bien que tienen que tener muy cuidada esa frontera, por lo cual era un hito.
¿Cómo llegan al Chapo Guzmán, que por otra parte en una escisión que hace respecto de quien antes era su jefe, quien había sido detenido, nace el cártel de Sinaloa? Sí, bueno, el cártel de Sinaloa, eso es lo que les comentaba, que tiene que ver con esto de las escisiones en los cárteles colombianos. Desaparece el cártel de Guadalajara y se forman dos cárteles, el de Tijuana y el de Sinaloa. O sea, nunca son menos, terminan siendo más. Y en México se dio que se convirtieron en cárteles muy poderosos porque además, particularmente el Chapo Guzmán, está identificado a nivel psicológico por sus análisis como una persona sumamente talentosa, es un empresario exitoso del crimen organizado. Esto es como, parecen paralelos luego absurdos, pero es como para que la gente entienda. No es un delincuente malo que salió a robar y que se hizo rico. No, es gente muy despiadada, muy inteligente, muy calculadora y que además es el gran capo del narcotráfico mundial porque entendió como pocos la importancia de la globalización. Hizo de su cártel una empresa transnacional. Por eso le permitió llegar a tantos países. Claro. Cecilia, la impunidad con la que se manejan la da obviamente el dinero. Pero ¿este dinero sigue comprando en Latinoamérica políticos y jueces? Yo no diría solo que en Latinoamérica, en todo el mundo. Insisto, la semana pasada una compañera del diario Universal de México sacó un reportaje muy interesante en el que las autoridades de España ratifican la presencia estable de 3 cárteles mexicanos y una disputa por el territorio. Ningún cártel, ninguna banda del crimen organizado opera en ningún país sin un tipo de protección política. Y hablo lo vengo diciendo desde el funcionario de aduana que hace como que no ve un cargamento, desde el de migraciones que, uy, se me pasó, le puse el sello de entrada y tenía pedido de captura, qué sé yo, ¿no? Claro. Corrupción a todos los niveles. Es que el poder corruptor de narcotráfico es muy grande, es abismal, son cantidades de dinero que la gente común y corriente como nosotros nos cuesta mucho siquiera imaginar. Claro, desde ya. Sí. En el caso de Pablo Escobar Gaviria había sido, creo que, senador suplente. En algún momento algunos legisladores hasta le decían, usted es tan poderoso, porque además le llenaban la cabeza con eso, que si quiere usted puede ser presidente. Acá, por ejemplo, en el accionar de bandas de narcotraficantes, tanto en Rosario como en Córdoba, pero en Rosario salió en los últimos días, tomó estado público, que matan a una persona por día, que ya es una barbaridad, digamos, esa cifra es muy alta, pero se ha comprobado la connivencia con jefaturas policiales, de hecho se han ido cambiando. Sí, eso por un lado, que hasta brindaban las patentes de los automóviles policiales que seguían a los narcotraficantes para que no los detectasen. En el caso de Córdoba también, ¿no? Rosario y Córdoba son los más álgidos, Rosario es el más... Y últimamente en Mendoza, que se conoció también. En Mendoza lo que pasó con el diario El Sol. Y con la banda que maneja una mujer, porque eso es lo llamativo de Mendoza. En Mendoza, la principal narcotraficante es la yaqui, una mujer. Digo, es el hecho de color diferente dentro de tanto crimen organizado, ¿no? Sí, igual yo ahí me pregunto, es que curiosa la sorpresa, y además estamos en el Día Internacional de la Mujer, pero ¿por qué una mujer no podría ser jefa de un cártel? O sea, porque no hay tantas. Sí. O conocemos tantas mujeres. No, pero prefiero que no la puede ser. No, bueno, pero lo marco como una sorpresa porque algo nuevo. Lo marco como sorpresa porque no es común que haya mujeres jefas de carteles o de mafias organizadas referidas a la droga. Por eso le preguntaba si usted, que anda más por el mundo, conoce tantas en México o en Colombia. Yo no conozco tantas que sean jefas, ¿eh? Sí, pero igual el peso por ejemplo, en el caso de Italia, vuelvo al caso de Italia porque Roberto Saviano, el periodista ese que además tiene un pedido de asesinato por parte de las mafias italianas a raíz de su libro Gomorra, pinta el poder de las mujeres dentro del crimen organizado italiano y es de asustarse. Aquí se termina la división de género. En Argentina no es común. Sí. Claro, quería agregar respecto del caso, ¿no es cierto?, del diario El Sol, que provino de una investigación de los periodistas, con lo cual ellos se sintieron en una situación, y están en una situación muy vulnerable, que no fue más que una amenaza, dijeron. Fue una orden para matarlos. Pero quería preguntar por esta connivencia, ¿no es cierto?, con la policía y el poder político, ¿no es cierto?, por hasta dónde llega para poder desmembrar o tener un accionar como contrapartida al que ellos ejercen desde el propio Estado. Claro, lo que generalmente ocurre cuando se detectan estos casos son pugnas internas dentro de los propios grupos entre
quienes sí ejecutan o quienes sí quieren cumplir la ley y quienes ya están corrompidos. Pero es que el narcotráfico de verdad, bueno, en mi país lo hemos vivido, es un cáncer así terrible, se expande, se penetra totalmente en las corporaciones policíacas, permite que haya avisos a los narcotraficantes de que aguas que te van a agarrar, ¿no? Pero bueno, igual hay que pensar que se puede combatir y redoblar esfuerzos, por supuesto. Claro. Igual me parece muy importante que haya salido a la luz esta supuesta connivencia, porque todavía no está aprobada, todavía no hay juicios en el caso de los cuerpos policíacos de estas dos provincias, porque eso, que se hable del tema y que se denuncien casos, obliga a las autoridades, al Estado, no al gobierno, porque eso también es importante, al Estado, sí, eso muy bien tu acotación, a tomar medidas, porque quedan más en evidencia la inacción. Claro. Si ya después de todos estos casos que vamos conociendo, la situación sigue igual o creciendo, el Estado queda más a la vista de los ciudadanos. Lo que pasa es que es desproporcionada la lucha. Yo hablaba con el secretario de Seguridad, Berni, la semana pasada y me decía que solamente en su gestión metió presos 10.000 personas relacionadas con el narcotráfico. Es muchísimo. Es una ciudad. ¿Se entiende? Sí, es muy difícil, claro. Y en los últimos tiempos nada más. Claro, por un lado uno habla de las bandas de narcotraficantes, ¿no es cierto? O sea, uno habla de una estructura organizada, como vos decís, que mueve millones de millones que uno ni siquiera puede imaginarse, ¿no? Porque no alcanza para la mente común, y además de todo lo que significa el accionar delictivo. Pero también hay una lucha, te diría, más barrial, que se da a través de, por ejemplo, las madres del Paco, nuestro país, que tratan de sacar a sus hijos de la droga, pero saben perfectamente dónde se vende. Hay laboratorios también químicos de fabricación de drogas sintéticas. ¿Cómo se hace respecto de eso? ¿Es más chico el volumen o están también vinculadas a bandas de narcotraficantes más grandes? Uno los ve como hechos episodios aislados, ¿no? Sí, yo creo que en eso podríamos hacer un trabajo mucho más insistente los medios de comunicación en apoyar el trabajo que realizan estas organizaciones, porque son víctimas, porque generalmente se habla de las víctimas como los que fueron asesinados o los que consumen, pero las víctimas alrededor de esas familias que están, pues sí, que tienen ya niños o adolescentes o adultos que fallecieron por el consumo de drogas. Creo que sí, tendríamos que como medios de comunicación comunicar más todo el trabajo que hacen, la lucha, eso, porque sí genera conciencia en el corto, eso es algo muy en el corto plazo. Sí, coincido con tu mirada porque tiene que ver con un trabajo también de tratamiento, ¿no? Porque estamos hablando de las bandas narcotraficantes, pero hablemos también del sí, porque son dos vertientes, una es la política de salud, la mirada desde estrategias de salud, y otra la mirada desde el combate, que ya tiene que ver con cuestiones de seguridad. Y hablando del combate, ahí aparece la figura del sicario, una palabra que se está poniendo lamentablemente de moda en la Argentina, ¿no? Que son quienes ejecutan. Sí, son los asesinos a sueldo. Ellos también están, digamos, pululando y creciendo cada vez más en Latinoamérica y en la Argentina. Sí, pero tiene que ver, igual los casos que ha habido acá, porque son 4 todavía, por suerte se pueden contar con los dedos de la mano. Ha habido 5 casos de ejecuciones en los últimos 4 años públicas de colombianos y han sido de ciudadanos colombianos. Entonces más bien es como una importación de esa actividad. Claro, sí. Pero de todas maneras en Rosario, retomando lo que decían ustedes hace rato, también ya se está dando este fenómeno. Y también ahí hay una luz de alerta muy importante porque... Y a mí me llegó a sorprender desde el año pasado, yo hace 5 años que comencé a investigar el tema, pero ya son bandas locales, o sea, ya se están formando grupos locales. No es que haya narcotraficantes mexicanos o colombianos o paraguayos o peruanos operando con sus propias bandas en estas provincias, no. Si se fijan, estamos hablando de gérmenes de grupos locales. Eso hay que desactivarlo. Claro, y hablando de jefes de sicarios también, Carlos, Gutiérrez Camacho, ¿no es cierto?, que fue asesinado cuando estaba andando en bicicleta con su pareja y los datos fueron suministrados por esta última. Pero vamos a recordar a través de la tira, por supuesto que representa en su personaje a Pablo Escobar Gaviria, cómo él ejercía de su poder amenazas. Buenas noches, señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles
viáticos pagos para que disfruten de un plan señoritas. Sí, señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Es el verdadero, no es el de la novela. Sí, son las amenazas que realizaba Pablo Escobar Gaviria, así directamente, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Del final de la llamada es escalofriante. Sí, ¿no? Así actúan, ¿no es cierto? Pero por supuesto bajo un halo de poder con protección, porque si no sería absolutamente imposible que... Sí, con un sentido de la impunidad, entonces por eso es importante. Sí, cometen cada vez delitos cada vez más sangrientos porque hay una sensación. Pero es que ellos de se sienten el poder, no es que se sienten amparados en el poder. Ellos, a este nivel, por cómo se manejaban, ellos se sienten el poder porque debajo de ellos están los jueces, debajo de ellos está la policía, los tienen comprados. Entonces, o al menos algunos, no a todos, pero ellos sienten que son el poder. Comprados o amenazados, que también es súper importante porque tampoco vamos a creer, es lo que te digo, de verdad hay muchos funcionarios en todos los países que son realmente honestos, pero es esto, te llaman y te dicen que te van a matar y rematar a tu familia. Periodistas también, que son muy valientes. Bueno, aquí pasa en Argentina no solo con los narcotraficantes, pasa con los barrabravas, en los clubes de fútbol, que llaman a los presidentes, los amenazan, queman un patrullero como la semana pasada, un patrullero policial enfrente de una casa de un dirigente. La diferencia es que unos son narcotraficantes y los otros son delincuentes en las canchas de fútbol, ¿no? Yendo al título de tu libro, Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina, ¿cómo opera esta sombra? ¿Por ahora es una sombra? No, bueno, fueron lo que te decía, dos hechos concretos. Lavado de dinero en el año 97, Cártel de Juárez, tráfico de efedrina y producción de metanfetaminas, que también es importante, 2008, con una transformación de los cárteles que entonces en ese momento no se pudo comprobar que fuera el cártel de Sinaloa. Pero en el último año sobre todo han arreciado las informaciones y la gran sospecha de que incluso el Chapo estuvo personalmente acá, versiones todavía no confirmadas, pero estuvo? Cada vez más, cada vez que voy preguntando más es como que es más seguro que sí, pero yo todavía no he podido tener la prueba absoluta. ¿En qué lugar? No, bueno, llegó a Argentina y las investigaciones y el mismo Edgardo Buscaglia, un investigador muy prestigioso de Naciones Unidas, él cuenta que estuvo en el norte del país, sobre todo en el Chaco. Sí. ¿Vino camuflado? Siempre viajan con identidades falsas, pero eso es el último capítulo de Narcosur, lo pongo como un signo de interrogación, una pregunta, ¿llegó el Chapo? Porque yo de verdad no puedo decir que no, elementos, pero tampoco puedo decir que sí. ¿Y si vino, digamos, cuándo fue? Hace 2 años, fines de 2010, principios de 2011 es la versión que ojo, porque circula. estaba prófugo desde el año 2001, ¿no es cierto? Que se escapó además de un penal de máxima seguridad, con lo cual también llama la atención, o no, porque, digamos, esa connivencia, obviamente, con el servicio penitenciario, autoridades federales, policiales. Sí, igual quería aclarar porque el único compañero que ha podido documentar con más datos o tener fuentes más confiables en este sentido es un compañero de la agencia Noticias Argentinas. Ah, perfecto. Cecilia, ¿y qué pasaría, según toda tu experiencia, autora del libro Narcosur, que está aquí sobre la mesa, investigadora del tema, qué pasa si la droga se legaliza? Para mí es muy importante porque, primero que nada, rompería el paradigma de cómo se abordó la guerra contra el narcotráfico desde el siglo pasado. Estados Unidos impuso la línea criminalista de penalizar el consumo, prohibicionista de prohibir por completo el consumo de drogas, pero en donde creció más y el que sigue siendo el mayor consumidor del mundo es Estados Unidos, tiene mucha corresponsabilidad en todo lo que ocurre. Si no hubiera demanda, no habría oferta. Es como... Entonces, ¿qué? ¿Pensás que si se legaliza la droga, qué pasaría? Pienso que es una... No sé qué va a pasar, pero sí pienso que me parece bueno que sea una alternativa. En el caso de Uruguay, por ejemplo, lo que implementó con un registro de producción y también... Sí, igual la ley se aprobó recién en noviembre y vamos a empezar a ver qué pasa a partir de abril, porque es cuando ya se implementa.
Pero ¿lo ves bien, digamos, de lo que hizo Uruguay? Sí, lo veo bien como estrategia para desestigmatizar lo que es el consumo y como una manera nueva de abordar la problemática. No sé qué va a pasar, obviamente yo desearía que efectivamente se compruebe que hay alternativas y nuevos caminos, porque lo que se ha hecho hasta ahora a nivel mundial no ha funcionado. O sea, ¿vos pensás que con la legalización de la droga bajaría de tanto mercado negro que ocasiona tantas muertes y tanto No dinero? sé si eso va a pasar, es lo que yo desearía. Con ese argumento es lo que el gobierno uruguayo y el presidente José Mujica impulsaron la ley. Insisto, me gustaría saber qué va a pasar. Sí, que ya fue ya sancionada para habilitar el registro. Claro, de cualquier manera, y esto también es súper importante con este papel hegemónico que tiene México en el tema de las drogas. En la capital, en el DF, ya se está discutiendo la ley similar a Uruguay en cuanto a despenalización. Digo, me parece importante dar nuevos enfoques para dar esta lucha, porque hasta ahora bueno, muchas veces también a los narcotraficantes los vemos mezclados en la propia población civil, quizás viven en cantes muy conocidos como son Nordelta y demás. Vos es que sí, porque a ver cómo es cómo se van metiendo en nuestra sociedad. Porque tienen mucho dinero, o sea, es como para ellos es muy fácil comprar propiedades. Además, Argentina todavía tiene ese tema de que se pueden comprar propiedades en efectivo. Entonces, imagínate, esa es una manera bien fácil de lavar dinero. Pero sí insisto con el tema del poder adquisitivo, porque eso les da ese poder de sentirse, como decías tú hace ratito, superiores a todo. Creen que pueden hacer todo, que son impunes. Por eso es importante cuando hay capturas, porque es como una muestra de, ojo, no es cierto que pueden hacer todo ni vivir libremente. Claro, bueno, y ahora ha habido mayores detenciones, ¿no es cierto? Que el propio secretario de Seguridad de la Nación está advertido al respecto, se está actuando desde el Estado, pero claro, nadie quiere convertirse en una Colombia ni en un México. ¿Hay algún atisbo de que la Argentina pueda llegar a esa situación? ¿Cómo se puede prevenir llegar a eso? No, la situación de Argentina crecerá o se desarrollará de acuerdo con sus propias características, pero nunca podrá ser Colombia, porque aquí no hay una guerrilla de 40 años, no hay cultivos de coca, y no podrá ser jamás México porque no es vecino colindante del país mayor consumidor de drogas en el mundo, que se hacen todo. Y el que vende las armas como si fueran juguetes. Eso también es muy importante y un reclamo que el gobierno mexicano permanentemente le hace a Estados Unidos, que regule su venta de armas, porque el circuito van drogas, pero regresa dinero, armas. Eso es muy, muy peligroso. Y sacaste a colación un tema importante, que es la negociación que está llevando a cabo el gobierno colombiano, bueno, a través del actual, ¿no es cierto?, primer mandatario, Juan Manuel Santos, al respecto, con las fuerzas colombianas, ¿no?, con la FARC. Esto, digamos, podría llevar a que se integre a la sociedad posteriormente como un partido político, este cambio, digamos, que se hace por liberación de rehenes para lograr la paz en Colombia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este tránsito? No, en realidad sería una alternativa, pero no sé si estén realmente interesados en convertirse en una opción política y ni qué futuro tengan en Colombia. Eso ya es como todavía está en la bruma. Primero se tendrían que terminar los acuerdos de paz y de desmilitarización. Claro. En el caso de un cártel como Sinaloa o de otros cárteles que actúan en México y se van proliferando a través de distintos países, entre ellos nuestro propio país, ¿no? ¿Cómo llegan hasta acá? Porque uno ve, digamos, que el cártel está instalado, por ejemplo, en México, ¿no?, de donde vos sos oriunda. ¿Cómo llegan hasta acá? Generalmente mandan células, y también algo muy importante, se llaman células, o sea, equipos de 2, 3 personas, 4, van viniendo de a pocos y contactan gente local. Claro. Siempre tienen su pata local, le llaman, sus socios, porque no podrían venir y hacer ningún tipo de actividad, ni lavado de dinero, ni compra de drogas, ni transformación, ni elaboración de metanfetamina, sin alguien que les ayude en el ámbito del territorio al que llegan. Desde ya. Cecilia González, te agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, su libro se llama Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer,